En esta ocasión vamos a examinar la lección número 6, el título Principios de Interpretación Bíblica. Leímos en 1 Timoteo 4:16 el texto que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En ese apartado de la ética del predicador, pues observábamos un poquito lo que es el cuidado del predicador sobre sí mismo, sobre su propia vida. En este vamos a ver las pautas para desarrollar una buena interpretación de las escrituras, para transmitir una sana doctrina a nuestros oyentes. Recordemos que la salvación de nuestros oyentes depende en gran parte de la doctrina que les transmitimos. Una mala doctrina, enseñada a medias o inentendible, puede llevarlos a la perdición. Miremos lo que dice Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Una declaración muy fuerte, y pensamos en cómo los fariseos, los escribas eran maestros, pero por su mala actitud, su tendencia religiosa, terminaban enseñando doctrinas que hacían que la gente fuera 2 veces más hija del infierno que ellos. Creo que, y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere ser responsable de llevar gente al infierno por predicar una mala doctrina. Por lo tanto, pues hacer una buena interpretación de la Biblia pues va a ayudar en tal propósito. Pensemos en algunas razones para hacer una buena interpretación de las Escrituras. De esto depende nuestra propia salvación y la de otros. Recordamos el texto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente también de esto depende el crecimiento espiritual. Una mala doctrina va a afectar el crecimiento espiritual y la madurez de un oyente. También un mal entendimiento va a generar una mala praxis. Si entendemos mal una doctrina, una enseñanza, pues vamos a aplicar mal tal enseñanza. Y también pensamos que una mala interpretación pues va a hacer o ganar o perder bendiciones de Dios en nuestra vida. Por eso, tan necesario un tema como el que vamos hoy a observar: los principios de interpretación bíblica. Vamos a iniciar una lectura contextual. Cuando hablamos del contexto, el contexto de un texto es importante para ubicar al estudiante en las cuestiones de tiempo, espacio, además de brindar pues razones del por qué, a quién, cómo, cuándo, etcétera. Ubicarnos en lo que estamos leyendo, quién lo está diciendo, cómo, dónde, por qué razones lo está diciendo. Eso nos va a ayudar a entender lo que leemos en sí. Pensemos en un ejercicio. Responda de qué está hablando el siguiente enunciado. Este es el lugar propicio para hacer ejercicios. Para descubrir este enunciado, la realidad de esta frase, es necesario hacernos ciertas preguntas referente al contexto. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y en qué lugar se lo dijo? Si lo dice un profesor de gimnasia, tal vez está hablando de ejercicios físicos. Si lo dijo un profesor de matemáticas, pudieran ser ejercicios matemáticos. Si lo expresa un médico terapéutico, quizás son ejercicios mentales. O si se dice esa frase en un laboratorio, este es el lugar propicio para hacer ejercicios, pudiéramos estar hablando de ejercicios químicos. Concluimos aquí que únicamente conocemos la veracidad de una oración viendo el contexto. Cuando hablamos de la interpretación bíblica, requerimos prestar atención a este asunto del contexto. Existen varios tipos de contextos. Hablando de la Biblia: inmediato, general e histórico y cultural. Cuando hablamos del contexto inmediato, nos situamos alrededor del texto. Quiere decir, leemos un versículo
o un párrafo o algún capítulo, pero necesitamos ver lo que lo rodea, su entorno, desde dónde viene, por qué razones, y me sitúo en textos subsiguientes o anteriores. Hablando del contexto general, corresponde a la visión general de un tema en toda la Biblia. Quiere decir, si estoy leyendo un tema sobre el amor en un versículo, necesito no solo leerlo en ese versículo, sino que también necesito mirar qué dice el resto de la Biblia acerca de ese mismo tema. Es lo que llamamos contexto general. Así que a veces tenemos un versículo, pero un versículo no nos está diciendo toda la doctrina bíblica sobre un asunto en particular. Por eso es importante observar a nivel general en la Biblia. El otro tipo de contexto, que es el contexto histórico y cultural, que nos recrea los ambientes, lugares, paisajes en que se desarrolla el tema. ¿Por qué es importante este tipo de contexto? Porque nos sitúa más en las palabras, en las frases, por qué se utilizó, qué significa realmente eso que se nos está diciendo y nos va a ayudar muchísimo. Entonces voy a poner ejemplos de estos tres aspectos. Hablemos del contexto inmediato. En Mateo 7.1 dice la escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados. Surge la pregunta, ¿significa que los cristianos no debemos hacer juicios? ¿Cómo hacemos para hallar la respuesta? Bueno, leyendo el contexto. Mateo 7.5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, ahora sí, verás bien para sacar la paja o hacer juicio del ojo de tu hermano, para ayudarle con su situación. Observemos aquí cómo el contexto inmediato nos permite entender que no está prohibiendo el Señor Jesús hacer juicios, sino que debemos hacer juicios primero habiéndonos juzgado a nosotros mismos. Primero, asegurándonos de no tener rabo de paja. Cuando nos aseguramos de que en nuestra condición estamos bien, estamos aptos, hemos juzgado nuestro propio pecado, entonces podemos ayudar a juzgar el pecado de otro. Juzgar en este caso no es condenar. Juzgar en este caso es la capacidad de poner dos cosas aparte, de discernir, de separar cuestiones. Hablando del contexto general, continuemos con este tema de hacer juicios. ¿Debemos hacer juicios los cristianos? ¿Qué dice el resto de la Biblia? Recordemos que el contexto general tiene que ver con lo que dice el resto de la Biblia. Leemos otros textos en la Escritura. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Observe que aquí el mismo Señor está diciendo que podemos juzgar, pero debemos hacerlo no según las apariencias, sino juzgando con justo juicio, o sea, de una manera justa. Aquí el contexto general nos está ampliando el tema de hacer juicios. Veamos otro texto. Primera de Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En este caso, el espiritual es alguien que ha aprendido primero a juzgar su propio pecado y entonces tiene herramientas de juicio para ayudar a otros con su problema. Observamos que hacer juicios desde el contexto general no está prohibido, sino que es algo que pudiéramos practicar. Estamos viendo cómo el contexto general nos amplía la información. No es que solo leemos un versículo y de ahí decimos, es que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos que ver el contexto inmediato que nos dice que primero debemos cuidar de nosotros, luego cuidamos de otros, pero cuando vemos ya el contexto general, en el resto de la Biblia nos está diciendo que sí debemos hacerlo, pero tenemos que tener ciertas condiciones o características. Pensemos ahora en el contexto histórico. Observemos cómo un versículo va tomando mucha más fuerza, mucha más sentido a medida que usamos este ejercicio de mirar los diferentes tipos de contexto. En el contexto histórico y cultural, le hago a usted una pregunta. ¿Qué nombre lleva el séptimo libro de la Biblia? Piénselo. Si tiene su Biblia puede
abrirla y leerlo. Jueces. Le hago una pregunta. ¿A qué se dedica un juez? Sí, a juzgar. ¿Quiénes eran los jueces? Personas comunes y corrientes que obedecían a la voluntad de Dios. Cuando yo estoy apto para juzgar a otros, cuando mi obediencia es perfecta. Eso también lo dice el apóstol en algún otro texto del Nuevo Testamento. Veamos otro. ¿Qué había en Israel instituido por Moisés? Vamos a leerlo. Deuteronomio 25:1. Dice, si hubiese pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverían al justo y condenarían al culpable. En Israel habían jueces, era algo normal que se hicieran juicios por causa del pecado del ser humano, de nuestra tendencia a ofender a otros, a dañarlos. Se requiere ese ejercicio de hacer juicios. Observemos entonces cómo el contexto nos va a permitir entender un texto o un tema de la escritura de una mejor manera. Listo. Vamos al segundo principio de interpretación bíblica. Encontrar el sentido del lenguaje del escritor. Hay dos preguntas fundamentales en este punto. ¿Cuál es la intención del escritor o del personaje bíblico? Esa pregunta debemos hacerla. ¿Cuál es la intención? Cuando estoy leyendo un texto debo tratar de encontrar la intención del escritor o del personaje bíblico, porque a veces se nos está hablando de un caso real, de una historia real, no solo la intención del escritor, sino del personaje. Y la segunda pregunta que debemos hacernos para entender o encontrar el sentido del lenguaje del escritor es ¿qué forma literaria utiliza ese texto que estoy leyendo? Ya vimos en una clase anterior cuáles son las figuras literarias o figuras retóricas. Pensemos primero en el concepto de la intención del escritor y pongamos un ejemplo. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí, los paréntesis indican la intención de Mateo. ¿Cuál es la intención de Mateo? Que los lectores analicen las cosas que él viene mencionando, versículos anteriores. Aquí estamos hablando de la intención no de Jesús, porque Jesús no dijo el que lee entienda. Aquí ese el que lee entienda, ese paréntesis lo puso el escritor o el evangelista Mateo. De tal manera que debemos entender la intención del escritor. Lo segundo, la intención del personaje dentro de la historia. Utilizo el término personaje pues para referirme tanto a personas reales como a personas ficticias, porque puede estarse contando una parábola o algo así, ¿no? Solo por eso uso el término personaje. No estoy diciendo que la Biblia sea una novela o un cuento, no. Simplemente para que podamos entender la persona que está allí hablando. Pongamos el ejemplo de la intención del personaje dentro de la historia. ¿Cómo sabemos la intención de Jesús al dar las tres parábolas? Recordamos las tres parábolas, ¿cierto? Parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y parábola del hijo pródigo. Si leemos Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿De qué sirve saber este dato? Bueno, permite dar un énfasis a la lectura. En este caso no se trata de cómo los pecadores vuelven al Padre, sino de por qué la gente religiosa no se arrepiente. Y esto va a cambiar pues nuestra lectura del pasaje, mientras nos dice a qué tipo de persona debe ir dirigido. La mayoría de nosotros leemos la parábola del hijo pródigo para hablar de aquella persona que se apartó de Dios. Pero esa parábola no fue dicha con esa intención. La intención de esa parábola está en aquellas personas religiosas
los que se acercaban a Jesús, publicanos, pecadores, que se acercaban, mientras los fariseos estaban murmurando, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús está diciendo, ustedes no están disfrutando del Padre por su actitud religiosa. Solo un ejemplo de la intención del personaje dentro de la historia. En este caso, el personaje, en el buen sentido de la palabra, Jesús. Tiene un propósito con lo que está diciendo a este tipo de persona religiosa. Mire lo importante que es observar en este caso el sentido o el lenguaje del escritor. Vamos a lo tercero. ¿Qué forma literaria utiliza? Bueno, esto lo descubrimos adoptando los elementos enseñados en la clase anterior a esta. Ejemplo, en el caso mencionado, la forma literaria es parábola. Ahora, cada forma literaria tiene su propio objetivo y tipo de público. Para los fariseos era una forma magistral de hablar. Ellos acostumbraban a hablar por parábolas y les gustaba eso. Así que Jesús utiliza repetitivamente las parábolas para llamar su atención, despertar su curiosidad y facilitar su comprensión, ya que para ellos era algo atractivo. Les gustaba que los pusieran a pensar. Así que Jesús los ponía a pensar en su propio lenguaje. Es como cuando leemos, por ejemplo, los libros de C.S. Lewis, el escritor de Crónicas de Narnia, en los que él expresa de formas filosóficas conceptos de las escrituras. Lo hace para ese tipo de persona a la que le gusta que le hablen de forma filosófica. Igualmente Jesús usaba las parábolas para eso. Entendemos que cada forma literaria pues tiene su propio objetivo y tipo de público. Hay personas a las que se les facilita escuchar poemas, las fábulas u otro tipo de forma literaria. Pasemos a lo siguiente. Hallar el significado de términos o palabras. Existen textos que obligan a hacer buen uso de un diccionario. Ejemplo, respecto a la herencia del cristiano, allí en 1 de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo es que es su herencia? Bueno, su herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Si usted quiere saber qué significan esas tres palabras, deberá ir al diccionario, porque no son palabras comunes en nuestro lenguaje, por lo menos. Y aquí Pedro está haciendo un juego con la palabra incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Un par de aclaraciones respecto a esto. Existen palabras sinónimas que no necesariamente reflejan el verdadero significado de otra palabra, por lo que es mejor ir a los diccionarios correspondientes. En este caso, pues, ir al griego para definir el griego, al hebreo para definir hebreo, al latín para definir el latín. También debemos cuidar de las etimologías. Entendemos que etimología es una palabra que se divide en dos partes, que viene de dos significados que juntos dan un solo gran significado. Porque pues hay palabras que usan las etimologías. Necesitamos tener un ejemplo. Serpiente, hay una secta en particular que se ha ido levantando en la zona donde nosotros vivimos y la persona que creó la secta arrancó con este ejercicio. Serpiente. Para él, serpiente es ser, piente, pensante. Y él interpretó piente como pensante. Así que él dice que la serpiente era un ser pensante, entonces no era un animal, sino una persona. Es la forma en que él lo interpreta tan equivocadamente. Aquí no hay una etimología, no es serpiente. Este texto nos habla de una serpiente como un animal que se arrastra. Observe cómo esta secta inicia usando una etimología donde no la hay. Esto es un abuso pues contra el idioma. Debemos cuidar también de cómo leemos las definiciones de una palabra. Ya hemos visto el contexto, hemos visto encontrar el sentido del lenguaje tanto del escritor como de los personajes y obviamente la forma literaria que utiliza.
hallar el significado de términos o palabras, y ahora vamos a hablar de buscar pasajes paralelos. Estamos acercándonos a la escritura y necesitamos también ver que hay textos de la escritura que pueden ayudarnos a ampliar el concepto del versículo, o el tema, o el capítulo, o el párrafo que estamos leyendo. Los pasajes paralelos pues son aquellos que contienen partes o totalidad de un texto y que se encuentran en otros pasajes de la Biblia. Ejemplo, la palabra fe aparece únicamente 3 veces en el Antiguo Testamento y otras 250 veces en el Nuevo Testamento. Tal vez les sorprenda este dato. La palabra fe está mucho más utilizada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. No significa que los creyentes en la antigüedad no se salvaran por la fe. Eso es una explicación para otro tema. Pensamos entonces en la búsqueda de pasajes paralelos. Tengo un versículo que quiero ver acerca de la fe y simplemente busco otros textos que me hablen de la fe. Sin embargo, los paralelismos se dividen en 2 tipos de paralelismos: verbales y reales. Esto es muy importante. El paralelismo verbal únicamente se incluye una palabra específica en otros textos. Ejemplo, ¿cierto?, de la palabra fe. Aparece 253 veces en toda la Biblia. Pero aquí hay una nota aclaratoria. En cada pasaje en particular, las palabras pueden tener diferentes significados, aunque se describen con la misma palabra, fe. Hay diferentes tipos o formas de la fe en diferentes versículos en toda la Biblia. Si quiero entender la palabra fe en un versículo, tengo que buscar versículos que me hablan de esa misma tipo de fe. A ver, en el ejemplo de la palabra fe, puede tener diferentes definiciones en toda la escritura. Por tal razón hay que ver su contexto o el significado o la intención en cada pasaje. Miremos un ejemplo acá. Números 35:30. La palabra fe se refiere a dar testimonio. Dice la escritura, un solo testigo no hará fe contra una persona. Aquí el término hará fe no es que yo tengo la capacidad de hacer fe. Se refiere a dar testimonio. Otro ejemplo, Mateo 6:30. La palabra fe aquí hace alusión a una actitud incrédula. Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. O sea, no están creyendo lo que están oyendo. En nuestro ejemplo, fe se encuentra en aquellos pasajes donde aparece la misma palabra fe, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado que los pasajes paralelos estén hablando del mismo tipo de fe del que estoy estudiando. Pasemos al siguiente paralelismo. Ya hablamos del paralelismo verbal, ahora vamos a hablar del paralelismo real. Es el que habla de una misma idea o el mismo asunto. En este caso, la palabra fe, hablando del mismo tema en diferentes versículos. O usando la misma frase, la misma composición en diferentes versículos. Versículos que uno dice, están repetidos en la Biblia varias veces. Voy aquí a hacer algo interesante. Vamos a mirar la misma palabra en 4 versículos diferentes, pero pensando en las aplicaciones que cada escritor les dio. Ejemplo, Habacuc 2:4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 10:17, mas el justo por la fe vivirá. Observe que algo cambió ahí. Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Ya no dice más el justo. Cambió algo ahí también. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Se elimina la palabra por la. Observen que es la misma frase dicha en otros textos. Los 4 textos sumados entonces nos van a complementar la idea de la fe de una forma maravillosa. Eso se los dejo de tarea a los estudiantes. No me voy a detener en esto, pero mi objetivo es que incentivemos un poquito la investigación al respecto. Observe cómo estos 4 textos, aunque dicen lo mismo, tienen una cierta variación y
van a tener un mayor sentido dependiendo el contexto en que los estamos leyendo. A eso nos referimos con paralelismo real. Tienen una misma idea y están tratando del mismo asunto. Pasemos al siguiente punto. Estamos hablando de cómo interpretar las escrituras, de mirar esos principios de interpretación. Aquí, entender las diferencias en los idiomas. La Biblia cuenta con su propio esquema idiomático, por lo que se hace necesario pensar que no es lo mismo una palabra en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Muchos sectas judaizantes desviaron a muchos cristianos con este asunto en particular. ¿Por qué? Llegaban a iglesias donde los pastores a duras penas estudian la Biblia juiciosamente y abrieron el Nuevo Testamento interpretándolo a la luz del hebreo, cuando el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Las palabras en griego tienen un significado propio, mientras que las palabras en hebreo tienen un significado propio. Interpretar el Nuevo Testamento a la luz del hebreo es cometer un delito contra el idioma en que se escribió. Y eso logró que muchos se desviaran de la fe y volvieran a una doctrina judaizante. Quiero pensar en un ejemplo. En el Antiguo Testamento, la palabra vencer significa propiamente prevalecer en fuerza contra otro. En el caso, por ejemplo, de los filisteos contra Sansón, ahí en Jueces 16:5 nos dice eso, prevaleció contra otro. Ahí se utiliza la palabra los venció, vencer. En cambio, usted encuentra la palabra vencer en el Nuevo Testamento. Se configura con la adoración pagana a la diosa Nike, la diosa de la victoria. Y es utilizada por Pablo para referirse a un aspecto más de posicionamiento en lugar de estado físico. Recuerden, en el Antiguo Testamento vencer tenía que ver con mi capacidad física, con mi esfuerzo, con mi capacidad de batalla, de lucha, de cómo venzo a un enemigo, mientras que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo utiliza ahí en Romanos 8:37, más que vencedores, está hablando más del aspecto de posicionamiento. Lo voy a expresar de la siguiente manera. Los atletas atenienses, recuerden que empieza allí las Olimpiadas desde mucho tiempo atrás, acostumbraban a ofrecer sacrificios a la diosa Nike, a la diosa de la victoria. Ellos creían que el vencer o el ganar en las competencias, en las Olimpiadas, era más cuestión de hallar la gracia de la diosa Nike. No tenía que ver con sus capacidades físicas, aunque se esforzaban obviamente como atletas, hacían sus ejercicios, cumplían con sus rutinas, pero ellos creían que la victoria finalmente la daba la diosa Nike. Cuando el apóstol Pablo dice más que vencedores, está diciendo más que Nike, hiper Nike, por encima de la diosa Nike. Nos está hablando de posicionamiento, no de esfuerzo. Somos vencedores porque Cristo nos posicionó en él. Entendemos desde este punto la diferencia tanto en el sentido de la semántica, el significado y significancia de las palabras. Vencer en el Antiguo Testamento tiene un propósito, vencer en el Nuevo Testamento nos habla de otro propósito, solo por poner un ejemplo. En este sentido, pues obviamente cuando hablamos de entender las diferencias de los idiomas, necesitamos saber también que existen, en base a los idiomas, diferencias culturales. Hablamos aquí, por ejemplo, de esto de la diosa Nike. Pablo está utilizando términos griegos que los griegos, que eran sus lectores, pues iban a entender. Pero cuando hablaba con los judíos, hablaba en términos hebreos, que eran términos que los hebreos iban a entender. Desde ese punto, pues Pablo respetaba también la historia y la cultura en sus enseñanzas. Cuando nosotros nos acercamos a la interpretación de la Biblia, necesitamos acercarnos a la historia desde los aspectos culturales. Tengamos en cuenta también que el Nuevo Testamento también cuenta con el arameo y el latín.
El arameo era el hebreo populacho, el hebreo popular, y pues que era una mezcolanza entre el hebreo y el griego. Y también encontramos algunos textos en latín que pues tienen también su propio significado. Finalmente, hablando de hacer una buena interpretación bíblica, de seguir principios de interpretación bíblica, es importante ver los hechos cronológicos. Cuando hablamos de los hechos cronológicos, estamos hablando de la interpretación bíblica que sigue patrones de tiempo, espacio, que deben obviamente ser respetados. Eso significa que la Biblia no está compendiada cronológicamente, por lo que a veces usted va a leer pasajes, pensemos en los evangelios sinópticos, que parecen ubicar ciertos acontecimientos, milagros o parábolas de Jesús en momentos diferentes. En esto debemos ser cuidadosos porque no significa que un relato que sigue a otro necesariamente está puesto en ese lugar. En otro evangelio puede estar puesto antes o puede estar puesto mucho más atrás o de pronto no estar. Pensamos que de pronto una de las personas que más se acercó a lo cronológico fue el evangelista Lucas, porque él dice escribírtelas por orden. Pero se las escribe por orden, pero no necesariamente está haciendo un trabajo cronológico en su totalidad. Así que hay parábolas que lo que hizo Lucas fue ponerlas todas en un solo lugar. No significa que Jesús las dijo todas una detrás de otra. Creo que se entiende. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar las escrituras. Por eso encontramos que en un lugar nos dice endemoniados, en otros nos dice endemoniado. Ahí tengo que mirar por qué aquí usa endemoniados, por qué aquí usa endemoniado en singular y no en plural. ¿Cuál es la intención también del escritor o por qué el escritor usó, por ejemplo, creo que Marcos es el que utiliza esto, dice ciegos. Lucas dice un ciego. Marcos usa leprosos. Lucas usa leproso. Debe haber una intención de fondo que necesitamos ir descubriendo también. No voy a hablar de eso, no es al tema. Cuando hablamos de ver los hechos cronológicamente, también algunas historias aparecen después y fueron escritas antes. Ejemplo, Job, pues comprobado que fue el primer libro de la Biblia escrito, pero no está en primer lugar. ¿Por qué está Génesis? Porque por allí comienza la historia. Mientras que Job fue tomado como un libro poético o de sabiduría y pues fue ubicado en otro lugar. Igual podemos pensar, por ejemplo, con las cartas del apóstol Pablo. Sería muy bueno para nosotros como estudiantes que buscáramos las tablas cronológicas de las cartas de Pablo. Eso nos ubicaría en cuáles cartas escribió primero, cuáles cartas escribió de forma directa, quiere decir, para una iglesia en particular, y cuáles escribió de forma general para todas las iglesias, pero se empezó a leer en un lugar en particular también. Y existen historias paralelas. Tenemos el ejemplo de Reyes. Primera, segunda Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, son historias similares, pero cada una con objetivos diferentes. En Samuel se nos cuenta cómo se formó el reino. En Reyes se nos dice cómo gobernaban los reyes siguiendo la directriz de Dios, mientras que en Crónicas se nos muestra cómo los reyes gobernaban siguiendo sus propios caprichos. Entendemos tanto en primera como en segunda de Reyes un poco más la espiritualidad de los reyes, mientras que en Crónicas su carnalidad, su aspecto político. Quiero ir a la conclusión. Hoy hemos visto algunos principios de interpretación, mirar el contexto, encontrar el sentido del lenguaje del escritor, hallar significados en términos o palabras que de pronto no entendamos, buscar pasajes paralelos, pasajes que tengan que ver. Vimos allí paralelismos verbales, quiere decir palabras que son iguales, pero luego miramos los paralelismos reales. Textos que nos dicen exactamente lo mismo. Siguiente, entender las diferencias en los idiomas, griego, hebreo, arameo, latín.
también en la semántica, ¿no? En su significado y significancia. Significancia me refiero a su razón de ser. Y aprender a mirar los hechos de forma cronológica. Eso nos va a ubicar. Cuando hablo de cronológicas, también podemos estar tocando el tema de aprender a mirar los mapas, ubicarnos también geográficamente. ¿Dónde estaba ubicado Jesús cuando sanó al endemoniado gadareno? ¿Y por qué estaba ubicado allí? ¿Dónde quedaba el pozo de Jacob, donde se sentó a conversar con la samaritana y por qué era tan importante para ella y por qué ella iba allí y no a otro lugar? Eso nos va a ayudar muchísimo en la interpretación de las escrituras y quiero ir pues a la conclusión mirando primera de Pedro 1:20. Allí nos dice claramente que la palabra de Dios es de interpretación pública, no es de interpretación privada. Tener en cuenta esto pues nos va a hacer reflexionar para no creernos que otros tienen la última palabra en materia de la interpretación, ni que nosotros mismos la tenemos, sino que seguirá siendo un proceso continuo de aprendizaje. Seguimos aprendiendo, seguimos entendiendo. No significa que estamos cambiando de doctrina cada rato, simplemente que cuando leemos un texto podemos ir profundizando o afirmando más lo que venimos aprendiendo. Lo necesario será entonces, no obstante, mantenernos en las bases inamovibles enseñadas por los apóstoles. Cosas que ya se nos enseñaron que no son negociables. Pensamos en lo que dice 1 Corintios 3:10-11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo hace su interpretación de la enseñanza, porque nadie puede poner otro fundamento. Entonces, nunca vamos a mover los fundamentos. Vamos a hacer una interpretación, vamos a entender un poco más, pero nunca violando las doctrinas básicas que están establecidas para nosotros como creyentes. Porque el fundamento, el que está puesto, es Jesucristo. Él sigue siendo la base. De este punto, pues el objetivo principal de la interpretación bíblica debe ser descubrir a Cristo en las Escrituras. Jamás contender sobre doctrinas secundarias. Nuestro objetivo principal es, cada vez que venimos a la interpretación de la Biblia, buscar a Jesucristo. Con esto terminamos la lección del día de hoy.